Ok, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta tarde, mis hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos en esta hora. Ok, este es el tema que vamos a estar considerando. Vamos a continuar con el estudio de unos y otros que comenzamos ya hace varias semanas o un par de meses tal vez. Y vamos a considerar lo que la Escritura nos dice sobre animaos y edificaos los unos a los otros. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 11, escribe lo siguiente, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta es una instrucción, ¿verdad? Es un mandamiento para que nosotros también hoy en día lo llevemos a cabo. Esta cuestión de unos y otros es sumamente importante y tiene muchas aplicaciones. El animarnos y el edificarnos es una parte vital en la vida de una iglesia, en la vida de los cristianos. Hermanos, debido a las circunstancias de nuestra vida, debido a los problemas, muchos podemos experimentar en ocasiones desánimo, ¿sí? Desaliento. Hay momentos en los que los cristianos podemos necesitar de una buena inyección de vitaminas. Necesitamos a veces del aliento, del estímulo de otros discípulos para poder seguir adelante. Hace falta. Y esto es lo más normal del mundo. Y diferentes circunstancias, diferentes problemas, diferentes situaciones a veces podemos vivir. Y ayuda mucho en gran medida cuando nos sentimos desalentados, nos sentimos desanimados, nos sentimos, hermanos, que pues nos están ahogando a veces los problemas o las situaciones, las circunstancias de nuestra vida. Hermanos, ¿a quién no le gusta recibir una palabra o un acto de este tipo? De estímulo, de edificación, de aliento. ¿Quién no aprecia una palabra amable y oportuna cuando más se necesita? Pues yo creo que cualquiera. ¿A quién no le agrada la idea de saber que alguien estará a su lado y le ayudará en los momentos más difíciles? El aliento es sumamente necesario y es sumamente importante en la vida de cada uno de nosotros. En la carta a los Proverbios, en el libro de los Proverbios, Proverbios 12:25, dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Sí? La buena palabra lo alegra. Muchas veces el corazón se siente así abatido, acongojado, ¿sí? Pero la buena palabra cambia las cosas, ayuda, refresca, alienta, anima. En el capítulo 25 de este libro también, versículo 11, dice manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. ¿Sí? Manzana de oro con figuras de plata, algo sumamente valioso. Bueno, así es la palabra dicha como conviene. Y hermanos, vamos considerando algunos puntos importantes en la Escritura que nos enseñan, que nos dan una idea de lo que implica animaos y alentaos los unos a los otros. Una persona, un hermano, un cristiano del primer siglo, hermanos, se caracterizaba por este don o por este talento, por este trabajo dentro de la hermandad, dentro de la iglesia. Y este hombre se llamaba Bernabé. Usted ha leído sin lugar a dudas, usted ha escuchado, ha considerado acerca de este hombre de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 36, dice así la Escritura, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Como hemos mencionado en otras ocasiones, hubo mucha necesidad ahí en Jerusalén. Muchos que eran de fuera se quedaron ahí para continuar aprendiendo de los apóstoles y la multitud era grandísima. Algunos hermanos, como fue el caso de Bernabé, ¿verdad?, se despojaron de ciertos bienes y el dinero se lo llevaron a los apóstoles para que ellos lo distribuyeran en las necesidades que había entre los santos. Este hombre, hermanos, note usted lo que dice la Biblia, se llamaba José. Sus padres le pusieron José, pero los apóstoles le pusieron un sobrenombre, le llamaron Bernabé. ¿Sí? Bernabé. Y este nombre Bernabé encajaba con su carácter y con su forma de vida. No era llamarle Bernabé nada más porque se les ocurriera, nada más porque así pensaron, ¿verdad?, que se oía bonito. No, la vida, el carácter, la personalidad de este hombre coincidía con lo que significaba Bernabé. Y Bernabé, hermanos, quiere decir hijo de consolación. Hijo de consolación. ¿Sí? Otras traducciones dicen así, como la Biblia Jerusalén, dice José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre. O la Biblia latinoamericana dice, así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que quiere decir el animador. ¿Sí? Un hombre que consuela, un hombre que exhorta, un hombre que anima. Eso es lo que quiere decir Bernabé. ¿Sí? Pues qué bonito, que los apóstoles le hayan llamado así, con ese sobrenombre. Habla bien de él como persona, habla bien de él como cristiano. Hermanos, si a nosotros nos tuvieran que poner un apodo de acuerdo a nuestro carácter y a nuestra forma de vida, ¿cuál sería ese apodo? ¿Cómo nos llamarían? ¿Hijo de qué? ¿Sí? ¿De acuerdo a nuestra personalidad? ¿Cómo nos dirían? Pues quién sabe, ojalá que sea un sobrenombre bonito como Bernabé, hijo de animación, de consolación, de exhortación. Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 3, verso 17, dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Jacobo y Juan, hermanos, no eran hijos de consolación, eran hijos del trueno, así les puso el Señor. Tal vez por su personalidad, por su carácter explosivo o arrebatado. Cuando ellos fueron enviados por el Señor y no fueron bien recibidos en aquella aldea de samaritanos, Jacobo y Juan le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo sobre ellos y los consuma, así como hizo Elías? Así eran ellos. El Señor les llamaba hijos del trueno. Sí. Bernabé, hijo de consolación. ¿Nosotros hijos de qué? ¿Verdad? ¿Cómo nos llamarían de acuerdo a lo que somos, a nuestro carácter? ¿Podría ser usted un Bernabé? ¿O una Bernabé? ¿Un hijo o una hija de consolación? ¿De exhortación, de ánimo, de aliento, de estímulo para los otros? ¿Le quedaría a usted este apelativo? ¿Por qué Bernabé, hermanos, fue llamado hijo de consolación? Bueno, vamos viendo lo que dice. Si él era hijo de consolación, de exhortación, de animación, y nosotros tenemos que exhortarnos y animarnos y estimularnos y edificarnos, pues conviene ver lo que hacía este hombre llamado Bernabé. Bernabé fue de aliento y estímulo por medio de su generosidad. Él esta propiedad que tenía, hermanos,
Nadie le dijo que la vendiera. Los apóstoles no le mandaron, no le ordenaron. Nadie lo presionó. Él de su corazón quiso hacerlo. Él vio la necesidad de sus hermanos y él simplemente brotó de él hacer esto. ¿Sí? Y su benevolencia, hermanos, fue de consuelo y de estímulo para aquellos hermanos necesitados. Y no solamente para ellos, ¿verdad? Porque los demás hermanos también eran estimulados al amor y a las buenas obras al considerar el ejemplo de este hombre, Bernabé. Pero su acción, ¿sí?, estimuló. ¿Sí? ¿Cómo no va a ser de aliento? Si usted está en una situación de necesidad y viene un hermano y le ayuda, le echa la mano, ¿a poco no es de aliento para usted? Pues sí, sí lo es. Lo que hizo Bernabé, hermano, sin lugar a dudas, era de gran ánimo y estímulo para los necesitados y también para aquellos que veían su ejemplo y su buen proceder. Sí. En otra ocasión, cuando Pablo, recién convertido, hermanos, y allá en Damasco tratan de matarlo y los hermanos le ayudan a escapar y lo bajan con una canasta por la muralla de la ciudad, y él se va a Jerusalén y él trata de juntarse con los hermanos. Él trata de ser recibido. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Que le rechazan. Y con justa razón, porque él había sido perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Él había dado su voto para que los mataran. Él los obligaba a blasfemar. Él se metía a su casa y los arrastraba. Los metía a la cárcel. Los perseguía aún en las ciudades extranjeras. Hizo gran daño a la iglesia del Señor. Pero ahora se convierte en cristiano. ¿Sí? Y ahí en Damasco está predicando la palabra de Dios y entra a la sinagoga de los judíos y después ya lo quieren matar. Y ahora él es el perseguido y huye y se va a Jerusalén. Y lógicamente llega, se quiere juntar con los hermanos como un miembro más de la iglesia, pero no lo quieren recibir. Le tienen miedo, dudan, ¿verdad?, de su honestidad, de su sinceridad. ¿Sí? Entonces se apartan de él, lo excluyen. Pero nuevamente aquí entra en escena este hombre llamado Bernabé. Dice ahí en Hechos 9, versículo 26, dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Verso 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Sí? La historia cambió, ¿verdad? ¿Sí? Bernabé apoyó a Saulo cuando todos le tenían miedo. Bernabé lo apoyó cuando todos querían excluirlo. Bernabé creía que la conversión de Saulo era legítima. Y no solamente lo creía, no solamente él estaba convencido de esto, él animó a los hermanos en Jerusalén, animó a los mismos apóstoles a abrazar a Saulo, a recibirlo, a darle la bienvenida, a darle la oportunidad de comenzar a usar sus muchos talentos en beneficio de la obra del Señor. Bernabé ya lo había hecho con Saulo y ahora quería que también ellos en Jerusalén lo hicieran, le recibiesen, y les animó. Y le recibieron. ¿Sí? De tal manera que dice el versículo 28 que estaba ahora con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Gracias al respaldo y gracias a la intervención de ese hombre llamado Bernabé, los apóstoles y la iglesia en Jerusalén aceptaron a Saulo de Tarso, aceptaron a Pablo, y ahora estaba entre ellos y formaba parte del grupo ahí en Jerusalén.
¿Cuál fue el resultado, hermanos, de esta buena decisión que ellos tomaron de recibirle? Dice en el verso 31, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué bueno, qué bendición y qué hermanos, beneficio tan grande fue el que ahora, ¿verdad?, tenían ahí, ¿verdad?, los hermanos y las iglesias alrededor por medio del apóstol Pablo. Y mucho de este crecimiento y edificación, pues, si vamos hacia atrás, fue gracias a que Bernabé animó y exhortó a los hermanos a recibir a Saulo. ¿Sí? Porque él era un hijo de exhortación, de animación, de consolación. Otro ejemplo de su carácter lo encontramos en Hechos 11, versículo 19. Hechos 11, 19 en delante dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Había muchos hermanos que se esparcieron por diferentes regiones a predicar el evangelio. Iban huyendo por la persecución, pero iban predicando el evangelio. Y llegan estos aquí a Antioquía y predican. Y dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sí? Y luego dice en el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron ¿a quién? ¿A quién? A Bernabé, a que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sí? Dice el versículo 23. ¿Sí? Luego dice el versículo siguiente, el 25, creo que aquí era el 24, 25, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, podemos darnos cuenta cómo cuando el evangelio llegó aquí a esta ciudad, gran número se convirtió al Señor. ¿Sí? Cuando la iglesia en Jerusalén escucha esta noticia, decidieron enviar a alguien que pudiera fortalecerlos. Ahí está ese grupo de hermanos recién convertidos. Necesitaban ánimo, necesitaban ser fortalecidos, necesitaban estímulo, ¿sí? Necesitaban ser confirmados en la fe. ¿Y quién mejor para hacer este trabajo que Bernabé? ¿Sí? Y eligen a Bernabé y lo envían hasta Antioquía. ¿Sí? Bernabé, como dice aquí la Escritura, era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, un hombre que no solamente fue un instrumento útil para animar a los discípulos de Antioquía a permanecer fieles, sino que también animó a los perdidos a venir a Cristo. De ahí que una gran multitud también fue añadida ahí en Antioquía cuando estaba Bernabé entre ellos. Hermanos, esta iglesia prosperó a tal grado que Bernabé fue en busca de su amigo y hermano Pablo. ¿Sí? Fue por él. Llegó a crecer, llegó a prosperar de tal manera pues que necesitaba ayuda. Y dice la Escritura que fue por Pablo, ¿verdad? Y le trajo. Y ahí trabajaron juntos, hombro con hombro, Bernabé y el apóstol Pablo, por todo un año. Sí. Y fueron de gran bendición para la iglesia en Antioquía. Bernabé era un hombre, hermanos, que a donde quiera que iba, animaba y edificaba
a las personas. Así era este hombre de Dios. Luego en el capítulo 15 del libro de los Hechos encontramos otro detalle con Bernabé, ¿verdad? Que también nos da enseñanza en cuanto a esto. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. 37, y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hermanos, no sabemos con exactitud qué fue, ¿verdad?, el motivo, la razón por la cual Juan Marcos en ese primer viaje no decidió acompañar a Pablo hasta el final. No sabemos por qué quiso regresarse a Jerusalén. Pero lo que sí podemos ver es que a Pablo esto no le gustó. A Pablo no le agradó, ¿verdad? De tal manera que ahora que tenían el plan de volver a visitar esas iglesias, a ver cómo estaban los hermanos, Pablo no quería llevar a Juan Marcos. No quería. ¿Sí? No tenía confianza en él. Sin embargo, nuevamente podemos ver aquí el carácter de Bernabé. ¿Sí? Él quería animar y motivar a Juan Marcos. Él no quería dejarlo así. Él quería hacer un esfuerzo adicional, quería que tuviera una segunda oportunidad, quería estimularlo a seguir adelante en este ministerio de la predicación. Así que, ¿qué hizo Bernabé? Prefirió separarse en este viaje de Pablo, ¿verdad? Y él tomar a Bernabé e ir con él, tomar a Juan Marcos e ir con él a predicar a Chipre. Pablo tomó a Silas, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿verdad?, esta decisión que tomó, pues, benefició porque hubo más alcance, ¿verdad?, en cuanto a la predicación. A lo mejor no hubieran podido ir a Chipre si hubieran ido todos juntos. Pero bueno, así lo hicieron. Pero el punto es, hermanos, que tenía en su corazón este hombre Bernabé ayudar a Juan Marcos, ¿sí? Y apoyarlo para que él siguiera adelante en este. No sabemos qué hubiera pasado si Bernabé, ¿verdad?, hubiera sido del mismo sentir de Pablo y hubiesen dejado ahí a Juan Marcos y se hubieran ido. No sabemos qué reacción hubiera tenido Juan Marcos, pero lo que hizo Bernabé fue con el propósito de ayudarle a él. Sí. Era un hombre, otra vez, de exhortación, de consolación. Hermanos, cuán importante es en la iglesia el tener al menos la actitud de Bernabé. Sí. Tener el deseo, tener el interés de animar, de edificar, de estimular a todos aquellos que nos rodean. Así era este hombre de Dios. Y cuando dice el apóstol Pablo, estimulaos, edificaos, animaos, exhortaos, hermanos, yo creo que mucho tenemos que ver el ejemplo de este hombre llamado Bernabé. Pero, ¿qué más, hermanos, podemos hablar en cuanto a este tema? Yo creo que es bien importante que animemos, no que desanimemos. Sí. El mandamiento es animarnos y edificarnos los unos a los otros. Hagamos eso, hermanos. Sí. Que ese sea nuestro carácter, que nuestra personalidad, que nuestro actuar, que nuestro hablar sea siempre con ese propósito de animar y de edificar. ¿Sí? Los seres humanos necesitamos constantemente de estímulos en nuestras vidas. Y los cristianos, hermanos, particularmente necesitamos esta ayuda, ¿verdad? Y tenemos que tener en la mente la meta de ayudarnos a ser más fuertes para poder llegar al cielo. Solamente haciéndolo así, edificándonos unos y otros, es que podemos lograr ayudarnos para este fin. Lamentablemente, hermanos, en muchas ocasiones
hay entre nosotros un carácter totalmente opuesto. Sí. El Señor dice, animaos y edificaos, pero a veces hacemos lo contrario. Consciente o inconscientemente lo hacemos. Un carácter que en vez de ser de ánimo y estímulo para los demás, llega a ser de desánimo, de desaliento, de tropiezo. ¿Sí? A veces pasa, hermanos. En ocasiones nuestras pláticas siempre tienen una connotación negativa. Y eso no anima. Eso no estimula. Eso no consuela. Eso no ayuda. Muchas veces siempre estamos quejándonos de todo. Nos quejamos de la vida, nos quejamos de los hermanos, nos quejamos de la iglesia. Puras quejas y quejas y quejas. Sí. ¿Qué beneficio tiene, verdad, cuando nosotros vivimos así? A veces en nuestras conversaciones proyectamos cierta amargura, resentimientos, lamentos, críticas y frustraciones de todo tipo. Y siempre ese es el tema de conversación. ¿Sí? ¿Será eso, hermanos, animarse y edificarse los unos a los otros? En otras ocasiones no cuidamos nuestras palabras. Somos toscos, somos rudos, somos ásperos, somos sarcásticos para hablar, para expresarnos, para conversar con los demás. ¿Eso ayuda en la edificación y en el ánimo de los demás? A veces no. ¿Sí? Cuando hacemos esto, hermanos, no estamos cumpliendo con el mandamiento de animaros y de edificaros los unos a los otros. Hacemos lo opuesto, hacemos lo contrario. Nos desanimamos los unos a los otros, somos tropiezos los unos de los otros. Sí. Ser de ánimo pesimista, hermanos, es algo que enferma a los demás, ¿sí? Que intoxica a los demás. Esa forma de ser, ese carácter, esas conversaciones no benefician. Hacemos sentir mal, desalentamos. Ahí en Deuteronomio capítulo 1, verso 27, dice así Moisés, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregaros en manos del amorreo para destruirnos. Y ahí están, hablando contra Dios, murmurando contra Dios allí en sus casas, en sus tiendas. Dice el 28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Sí? Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Si ustedes observan, hermanos, hay aquí dos líneas de pensamiento. La línea pesimista de aquellos 10 espías que vinieron y dieron estas noticias y dijeron, no vamos a poder entrar a esta tierra, no vamos a poder tomarla. Dios nos sacó de Egipto nada más para venir a morir a este lugar. Ellos son más altos, ellos son más fuertes. Ahí están los hijos de Anac, las ciudades amuralladas hasta el cielo. No vamos a poder entrar. Y ahí está el pesimismo, diciendo Dios, yo les voy a dar esta tierra. Pero no. Y ahí están murmurando y contagiando a todo el pueblo. Y ahí están sus hermanos atemorizados en su corazón por lo que habían dicho estos 10. Josué y Caleb, hermanos, no pensaban así, pero estos sí. Y Moisés con sus palabras trata de animarlos, no tengan miedo de ellos. Jehová, nuestro Dios, Él va delante de nosotros, Él peleará por nosotros.
Puede observar, hermanos, cómo las palabras se pueden usar en diferentes aspectos, en diferentes formas, en diferente connotación. Por un lado negativa, pesimista. Por otro lado positiva, optimista. ¿Sí? Y tiene un impacto en el corazón de las personas cuando la escuchan. Queramos o no, impacta. ¿Sí? Por eso digo, cuando somos de ánimo pesimista como estos días, contagia, enferma, intoxica. ¿Sí? No ayuda, no beneficia nada. Debemos darnos cuenta que nuestras palabras tienen mucho poder tanto para lo bueno como para lo malo, como para edificar, como para desanimar. Todo depende de cómo las usemos. ¿Sí? ¿Cómo usa usted sus palabras? ¿Cómo las usa? Incluso, hermanos, las cosas que nosotros decimos pueden llegar a tener un impacto eterno, positivo o negativo, en la vida de los demás. Por eso dice en Proverbios capítulo 15, verso 23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Sí? Hay palabras buenas, hay palabras malas. ¿Sí? En el capítulo 16, verso 24 de Proverbios dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. ¿Sí? En la carta que escribe el apóstol Pablo a Filemón, en el capítulo 1, que es el único que tiene, en el versículo 7, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, le dice Pablo a Filemón, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Sí? La Biblia, lenguaje sencillo, dice, hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Las palabras de Filemón no eran para desanimar, no eran palabras, hermanos, para derribar, para derrumbar a los demás, para estimularnos, para consolarlos, para animarlos. ¿Sí? Cuán importante es que nosotros seamos esa clase de hermanos como Filemón, ¿sí? Como Bernabé, como Pablo, ¿sí? Como Moisés, como Josué y Caleb. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, dice el versículo 17, dice Pablo, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. ¿Sí? Estos tres hombres, Estéfanas, Fortunato y Acaico, hermanos, sabían lo que era animar y edificar a sus hermanos. Con Pablo lo hicieron. ¿Sí? Confortaron su espíritu y el de muchos otros hermanos. Recuerde que los cristianos nos alentamos, nos edificamos, nos animamos los unos a los otros, y esto siempre debe de ser el enfoque en nuestras relaciones con los demás. Siempre, mis hermanos, siempre. ¿Me gusta visitar a otros? ¿A usted le gusta visitar a los demás? Bueno, recuerde, este es el enfoque. ¿Sí? Cuando usted visite a los demás, recuerde alentar, edificar, animar. ¿Sí? ¿Nos gusta que nos visiten? ¿Queremos que vayan a nuestra casa y nos den la vuelta y nos visiten? Yo creo que sí. Bueno, recuerde, ¿sí? Ese debe ser el enfoque, alentar, edificar, animar. ¿Sí? ¿Me gusta platicar con los hermanos, platicar con las personas? Siempre eso es lo que debe de haber en nuestro corazón, ¿verdad?
que nuestra plática, nuestra conversación sea de ayuda, de beneficio, de estímulo, de ánimo, de aliento. ¿Sí? Así, hermanos. Sería una verdadera lástima que las oportunidades que tengamos para interactuar con otros siempre sean oportunidades perdidas, siempre sean oportunidades sin beneficio, siempre sean oportunidades solamente para el desaliento. Que sale uno así, ay, por fin acabe esta plática, ¿verdad? Así, desalentado, así. A veces pasa, hermanos. No, animemos, no desanimemos, no desanimemos. ¿Sí? Hay hermanos que a veces no tienen tanta educación secular, no son los mejores en leer, en escribir, en hablar, pero son hermanos que aman a Dios. Son hermanos que aman la iglesia, que aman la palabra, que son fieles y que tratan de estimular a los demás a servir a Dios de la misma manera y a permanecer fieles a Él. ¿Sí? Esos hermanos son muy valiosos para la obra del Señor. Y ojalá que todos pudiéramos tener, aunque sea un poquito, ¿verdad?, de este carácter, de esta personalidad, de hermanos como estos que menciono y como estos que hemos considerado en las Escrituras. Pero, hermanos, también necesitamos más Biblia. Eso es algo bien importante. ¿Sí? Para poder animarnos y edificarnos unos a otros, necesitamos más de la palabra de Dios. Necesitamos que ésta abunde más en nuestros corazones. Necesitamos evocarla en nuestras conversaciones. Necesitamos sentirla, necesitamos transmitirla para beneficio de los demás. La Biblia, hermanos, debe de ser nuestra principal herramienta de apoyar para este fin. ¿Sí? A veces, hermanos, hablamos mucho, pero edificamos muy poquito. ¿Sí? Y es que, hermanos, ¿qué mejor para edificar nuestra alma, nuestro espíritu, que la palabra de Dios? En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 31, cuando el apóstol Pablo se despide ahí de los ancianos de Éfeso y les manda llamar, dice en el verso 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, y ahora, hermanos, dice Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo, hermanos, seguramente ya nunca más los iba a volver a ver. ¿Sí? Por 3 años les estuvo ayudando mucho y estuvo haciendo todo lo posible por alentarlos, por amonestarlos. Lloró con ellos. Ahora se va. Dice en el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos, y hubo gran llanto de todos. Imagínense a Pablo rodeado de los ancianos de Éfeso llorando, gran llanto, dice. Y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Sí. La relación de Pablo con los hermanos de Éfeso es un ejemplo de compañerismo cristiano, un ejemplo hermoso. Pablo los cuidó, Pablo los amó, Pablo los amonestó, Pablo lloró con ellos, y ahora se está despidiendo. Y se despide probablemente para nunca más volverlos a ver, al menos en este mundo. Ya no verían más su rostro. Pero Pablo, antes de partir, los encomienda, note usted, a lo único que tiene poder para edificar y para estimular, a la palabra de Dios, a la palabra de su gracia. Si algo podía continuar con los hermanos, ayudándoles, alentándolos, estimulándolos a seguir adelante, precisamente era la palabra de Dios. Sí.
y los encomienda a ella. Hermanos, si nosotros estudiamos las Escrituras, si nosotros las practicamos, la predicamos, la compartimos para estimularnos, para edificarnos, pues difícilmente, hermanos, habrá apostasía. Habrá quienes se aparten. No habría desánimo o desaliento entre nosotros. Pero estudiando, practicando, predicando, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Si todos lo hiciéramos, hermanos, otra cosa fuera. ¿Sí? Otra cosa totalmente diferente. En la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, note usted, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios tiene poder. Es capaz de actuar en la vida de un creyente, de un cristiano. ¿Sí? La palabra de Dios. De allí la importancia. De allí, hermanos, el hecho de que necesitamos más Biblia. ¿Sí? Dios puede obrar en nosotros para beneficio de nuestras almas, para beneficio de nuestra salvación, pero Dios lo hace a través de su palabra. ¿Sí? Esta palabra que es viva y eficaz. Y de ahí, hermanos, la importancia de animaros y edificaros unos a otros haciendo uso de ella. ¿Sí? Es nuestra herramienta principal para estimularnos, para ayudarnos. Hermanos, la Biblia cerrada no puede obrar. Necesitamos amarla, aprovecharla, ponerla en nuestro corazón. ¿Sí? Todo el tiempo que tengamos disponible, todas las veces que podamos hacer esto, hagámoslo. ¿Sí? Allí es donde va a trabajar. Hay que procurar las oportunidades donde se enseña, ¿sí? Donde se predica. Las reuniones de la iglesia, por ejemplo, hay que aprovecharlas. Cuando hablábamos en la mañana sobre la necesidad de asistir, fue un punto que no tocamos, pero hermanos, si se está predicando la palabra de Dios, hay que aprovechar. Sí. A veces tenemos estudios entre semana, hay que aprovechar. Hermanos, no hay mejor manera de ayudarnos los unos a los otros que compartiendo los principios de la palabra de Dios. Es bueno comentarla. Es bueno expresarse. Sí. Por ejemplo, los viernes que estamos teniendo estudio de Zoom, ahorita no estamos teniendo las clases aquí en el edificio. Pero participe, yo le animo, ¿verdad? Comente porque eso es estímulo. El viernes, por ejemplo, que comentaba Norita, a mí me animó mucho. ¿Sí? No solamente lo que dijo, sino el hecho de que ella lo haya dicho. Porque a veces siempre somos los mismos. A veces nadie comenta, pues ahí tenemos que entrar. Pero cuando comentan hermanos que poco hablan, ¿verdad? O hermanas, pues es de mucho aliento para ellos, ¿sí? Pero también para los demás, para nosotros, es de estímulo, ¿verdad? Comentar en los estudios de la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, yo, por ejemplo, me siento muy contento de ayudar hermanos en otros lugares y estos tiempos, ¿verdad?, de pandemia han propiciado a veces, ¿verdad?, la oportunidad de compartir la palabra de Dios con hermanos en otros lugares y pues he tenido bastantes oportunidades de estar enseñando y dando estudios, ¿verdad?, en otros lugares, otras ciudades aquí de Estados Unidos y en otros países. Y gracias a Dios que he podido hacerlo y siempre estoy, ¿verdad?, en la mejor disposición para ayudar a los hermanos. Y si me piden que un estudio lo doy. Y a veces me escriben, me envían correos, me hacen preguntas, me piden ciertos estudios y se los mando con mucho gusto. Lo que yo puedo hacer por ayudarlos, lo voy a hacer y lo seguiré haciendo. Me hablan por teléfono, etcétera. ¿Sí?
Y he conocido a muchos hermanos en otros lugares. Pero hermanos, más me gustaría, y se los voy a decir sinceramente, más me gustaría, ¿verdad?, que fuesen los mismos hermanos de aquí quienes me pidieran esto. Sí. Hermanos, pudiera darnos un estudio, sí, pudiéramos platicar sobre este tema. Hermano, tengo una duda sobre esto que dice aquí la Biblia. Sí. Y a veces, como les digo, uno recibe invitaciones o peticiones de otros lugares y de otros países y uno ayuda, ¿verdad? Porque son nuestros hermanos y hay que ayudarles. Pero a veces aquí, ¿verdad? Aquí no hay ese, ¿verdad?, interés. Y aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí estamos. A lo mejor han de decir, pues lo escuchamos todos los domingos, ¿para qué más? Bueno, puede ser, pero hay que, hermanos, tener esa hambre, ese deseo de la palabra de Dios, porque es lo único que nos puede edificar, animar, estimular, alentar a seguir adelante, a crecer, hermanos, todos juntos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Tan importante, hermanos, poner la palabra de Dios en nuestro corazón. El otro punto, hermanos, que quiero también hablar y que lo voy a dejar para el siguiente domingo porque vamos a todavía tener el estudio de los himnos, algunos hermanos, pero se requiere más tiempo juntos. A veces no nos animamos y no nos edificamos los unos a los otros como debiéramos de hacerlo porque no pasamos tiempo juntos, fuera de la reunión de la iglesia, ¿verdad? Difícilmente a veces vemos a nuestros hermanos entre semana. Y eso, hermanos, pues de alguna manera es un estorbo para animarnos y edificarnos como el Señor nos manda. Pero lo voy a dejar aquí, que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por su atención. Continuaremos el próximo domingo por la tarde con este mismo tema.